Bendiciones, bendiciones. Un saludo para todos hermanos y amigos que nos escuchan, todos los que van a vamos a tener el honor de acompañarles estos minutos a través de la palabra de Dios. Creemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos finales en los que necesitamos con urgencia predicar el Evangelio, este Evangelio de salvación. De hecho, el mensaje del Evangelio significa las buenas noticias. Y estas buenas noticias son las que nos traen salvación, nos traen la oportunidad de poder escapar de estos tiempos peligrosos que vienen a este planeta Tierra, ya que nuestro Creador nos ha hecho promesas de una vida eterna para un futuro mejor para nuestras almas. Bien, en esta preciosa hora queremos compartir una palabra. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Ese es nuestro deseo y nuestro objetivo es poder darle a conocer especialmente a todos aquellos que todavía no han conocido el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, este mensaje de vida eterna. Vamos a hablar acerca de la apostasía. Ese es el tema que vamos a tratar en esta hora. Y en primer lugar, la palabra apostasía significa cortar la relación de salvación de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe. En otras palabras, la apostasía significa apartarse de esa unión espiritual. La Escritura dice que cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser uno con Él. Nuestros espíritus vienen a unirse en una unión espiritual. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu quedan unidos en ese momento, en esa experiencia de la salvación. Pero lo que significa esta palabra apostasía es cortar esa relación. Ahora, ¿qué es lo que nos conduce o los pasos que nos llevan para llegar hasta ese punto? ¿Qué es lo que nos lleva hasta el punto de esa separación? En otras palabras, venimos a quedar en la misma postura, la misma posición donde estuvimos antes de conocer a Cristo. Bueno, en primer lugar, el primer paso que nos conduce a esa separación es la incredulidad.
La incredulidad es lo contrario de nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Es prácticamente negar, hacer a un lado, despreciar ese sacrificio. La incredulidad es el rechazo, es lo contrario de la fe, y eso es lo que nos lleva a caer en esa posición de volvernos apóstatas, rechazar nuestra fe, nuestra relación con Él. Y esto lo vemos nosotros en el ejemplo del propio Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra predicando este mensaje. Mucha gente que profesaba una religión, gentes que, líderes religiosos que estaban al frente de un pueblo como el caso de Israel, ellos despreciaron a Jesús. Ellos decidieron vivir siguiendo sus antiguo pacto, por no romper esa letra, por no romper esa línea de religión que es lo que el Señor vino a establecer, un nuevo pacto para que ellos conocieran el sacrificio de Cristo y pudieran entrar en ese plan de salvación. Pero nosotros vemos la dureza del corazón de ellos, y eso los llevó a ellos al rechazo, a despreciar a Jesús. Y también leemos en Hebreos, hay una cita, dice Hebreos capítulo 3 y el verso 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto fue lo que ellos mostraron cuando Jesús vino, pero esto mismo es lo que también muchas personas muestran cuando se les habla acerca de Jesús, cuando se les habla de la salvación, cuando se les presenta este regalo que es Cristo, cuando se les habla de su destino eterno, presentan también esta actitud de un corazón lleno de incredulidad, que rechazan el favor de la gracia de Dios, rechazan a Cristo, desprecian a Cristo. Entonces esto es lo que prácticamente los lleva a vivir una vida de apostasía y incredulidad. O sea, la incredulidad es lo que puede llevar a una persona a morir en este mundo, a terminar su vida sin Cristo. Y prácticamente morir sin Cristo es perder su alma para siempre, perderse eternamente. Es lo contrario de creer en la salvación. Este es el primer paso que puede llevar a una persona. Si usted no ha creído, si usted muestra esta actitud de incredulidad hacia el Evangelio, hacia Cristo, hacia hacia la palabra de Dios, usted está en camino a ese punto de apostasía. Ahora, todavía no ha llegado hasta ahí, pero esa es la actitud. Ahora vamos a ver el segundo paso. El segundo paso viene siendo cuando
Los creyentes, o sea, los que ya conocemos, dejamos de acercarnos a Dios. Dejamos de acercarnos a Dios, dejamos las cosas espirituales sin darles la importancia correcta. Y eso dice Hebreos capítulo 11, cuando habla de la fe, dice que el versículo 6 nos dice, voy a leerlo, versículo 6 del capítulo 11, dice que tenemos nosotros que acercarnos a Dios, acercarnos con fe. Versículo 6 de Hebreos nos habla de este problema. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que puede llevar a un cristiano a la apostasía? Cuando dejamos de acercarnos a Dios, poco a poco le vamos dando más prioridad a las cosas de este mundo. Poco a poco vamos alejándonos. Por eso este pasaje nos dice que sin fe es imposible. Cuando dejamos de acercarnos es porque estamos fallando, estamos dejando de creer en las cosas espirituales. Estamos dejando de creer en las promesas, estamos dejando de creer que Dios es real, lo dice el versículo, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es el remedio, la solución para no llegar hasta el punto de la apostasía? Acercándonos siempre al trono de la gracia, buscándole con todo el corazón, reconociendo que necesitamos la protección de Dios para no caer en el engaño, para no caer en no ser arrastrado por el sistema de este mundo, para darle las prioridades, la prioridad más importante de nuestra vida, a nuestro Dios, a su palabra y a todo aquello que nos lleva al crecimiento espiritual. Entonces necesitamos nosotros cuidarnos de mantenernos siempre cerca de Dios. O sea, el alejamiento puede llevarnos, no podemos, por eso es que nosotros vemos aún en este libro de Hebreos, capítulo 10, verso 27, dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, no podemos dejar de perseverar, no podemos dejar de persistir a lo que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos puede llevar al engaño religioso, a un evangelio sin propósito. Y por último puede llevarnos a la apostasía y apartarnos completamente del Señor. Esto es el número 2.
el tercer paso que nos puede llevar a la apostasía lo encontramos Hebreos capítulo 3 y el versículo 10. Hebreos capítulo 3, verso 10 dice el versículo 13, versículo 10. Dice el versículo: Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que nos puede llevar a la apostasía? El pecado. El pecado puede ser el engaño. El pecado tiene muchas caras, muchas maneras en las que nos puede engañar. Hay ejemplos en la Escritura donde nosotros encontramos hombres que fueron llamados, hombres ungidos, hombres escogidos con un propósito muy especial, como el caso de Sansón, un hombre que fue llamado para dirigir a la nación de Israel, y lo vemos que fue dominado por sus pasiones carnales, sus pasiones desenfrenadas, lo llevaron al pecado, y eso lo apartó de Dios. Cayó en la apostasía, cayó en una situación donde cayó en las manos del enemigo, le sacaron los ojos, o sea, lo arruinaron completamente. Yo no sé cuál sea la condición de su vida, su relación con Dios en esta hora, pero el pecado alguien comparó el pecado como un león que está asediando a su presa. Está ahí esperando a ver qué horas le vamos nosotros a dar lugar. Y por eso este es un paso que nos puede llevar a la apostasía, al alejamiento de Dios. Y la Escritura nos llama a odiar el pecado, a odiar todo lo que Dios, si algo Dios aborrece y odia, es el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y nosotros tenemos también que amarnos, practicar todo eso, pero sin amar al pecado, porque eso es lo que nos va a llevar al alejamiento de Dios. Si es que este ha sido el consejo, yo no sé cómo usted se encuentre caminando con el Señor. Si usted no conoce todavía a Cristo como su Salvador, esta mañana es un buen momento para que usted decida, para que usted empiece a conocer la gracia, a conocer el amor, ese amor tan grande que Dios ha tenido por nuestras vidas. Piense por un momento cómo Dios lo ha guardado a usted de la muerte, lo ha guardado con un propósito, que usted le conozca y pueda ir al cielo, a una eternidad con Él. Dios le bendiga, Dios le guarde, y estaremos orando por esta palabra y por su vida. Estamos situados en la iglesia La Hermosa, 613-37 Galveston. Puede llamarnos también al 409-354-8685. Bendiciones, que el Señor le acompañe en todo tiempo. Amén.